ya hice una pequeña introducción del tubo digestivo, lo que voy a hacer ahora es simplemente recordar o reafirmarlo, ¿no? Yo les había mencionado que el tubo digestivo es una estructura muy importante, no es una estructura más, es una estructura muy importante en función de que aquí se cumplen funciones vitales, porque el cuerpo no puede funcionar si no tiene nutrimentos, y para que el cuerpo para que las células se mantengan activas, mantengan dinámicas, que puedan cumplir funciones vitales como formar hormonas, formar enzimas, formar anticuerpos, en definitiva, necesitan fuentes energéticas. Cuando hablamos de las fuentes energéticas, requiere de suministros de los mismos, sabiendo que las fuentes energéticas principales que nosotros conocemos son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Cuando nosotros vemos esas tres principales fuentes energéticas, sabemos que ellos representan en porcentaje en calorías los hidratos de carbono el 60%, las grasas el 25 al 30% y las proteínas del 10 al 15%. Según este esquema que acabo de mencionar, podríamos decir que las principales fuentes de energía son los hidratos de carbono y las grasas. 60%, 55-60% y 25-30% indica que ellos son la mayoría de la fuente energética. Las proteínas también pueden ser una fuente energética, pero las proteínas tienen otras funciones vitales. Cuando hablo de las fuentes energéticas de las proteínas, me refiero a que ellos pueden participar como generadores de energía en un 10 o un 15%. Claro, en situaciones extremas podría ser que su participación sea mayor, sobre todo cuando hay carencia de grasas y proteínas, y de ahí, de grasas, de carbohidratos y de grasas, y de ahí es que comienza a metabolizar a las proteínas, dejando de que las proteínas cumplan funciones importantes que ya les he mencionado, que es como la formación de enzimas, como la formación de anticuerpos, como la formación de hormonas, como es la reparación de estructuras celulares, sabiendo que las proteínas forman parte de la membrana celular, funciones transportadoras, como el caso de la albúmina, para transportar una serie de sustancias como el cobre, como el calcio, como los ácidos grasos, por ejemplo, una serie de funciones importantes que cumplen las vitaminas, ¿no? Entonces, estos nutrimentos son importantes. Si a eso se le añadía la importancia que tiene el agua, que es uno de los capítulos que también vamos a ver, si a eso se le añade la participación del oxígeno en la producción de energía, generalmente, ustedes saben que el oxígeno es un componente que participa en la gran producción de energía, porque si actúa a nivel de hidratos de carbono, una molécula de hidrato de carbono puede llegar a producir hasta 36 a 38 ATP, que ustedes han de haber visto en bioquímica, pero una molécula de triglicéridos puede llegar a producir hasta más de 400 ATP, o sea, es una fuente de producción de energía sumamente importante. También en la clase pasada habíamos dicho de que cuando el material que se digiere, la mayoría de este alimento se digiere y se absorbe. Habíamos dicho entre un 90 y 97%. La mayoría se absorbe, pero un resto que no se absorbe, que estamos hablando de un 3 al 10%, son restos de origen vegetal. Y habíamos dicho que ese resto de origen vegetal nosotros no tenemos la capacidad para extraer energía de esos productos, ¿no? De estos materiales fibrosos, porque no tenemos las enzimas que puedan romper esos enlaces que unen estas moléculas de azúcar que forman la fibra vegetal. Pero sin embargo, estas fibras vegetales, estos restos vegetales, cuando llegan al colon, por acción de la flora bacteriana intestinal, actúan sobre ellos y producen ácidos grasos de cadena corta. También habíamos mencionado en la clase pasada que los ácidos grasos de cadena corta, estos ácidos grasos de cadena corta cumplen un papel importante porque mencioné inclusive que eran el acetato, el propionato, el butirato, que son ácidos grasos de cadena corta, ayudan, con el caso del butirato, que solo tiene 4 carbonos, como un nutriente, un nutrimento de las células de las vellosidades intestinales, las células del colon, sobre los colonocitos. O sea, el butirato vendría a ser un prebiótico. Hay términos que se utilizan aquí mucho que son prebiótico y probiótico. Cuando hablamos de prebiótico, estamos hablando de sustancias, de alimentos para las células, para las mismas bacterias de la flora bacteriana, para mejorar la población de la flora bacteriana, para regular el pH inclusive del colon, para darle de comer a los colonocitos, para proteger el material genético del colon. Entonces juegan un papel importante estos ácidos grasos de cadena corta.
mientras que los dos anteriores, el acetato y el propionato, tienen que ver con la síntesis del colesterol. Por eso es que se dice que estos tres componentes, ácido graso de cadena corta, son sumamente importantes para controlar o para reducir el riesgo de cáncer de colon, para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, para la salud propiamente del tubo digestivo. Otra cosa importante del tubo digestivo es que el tubo digestivo tiene la mayor población de células inmunitarias. Células inmunitarias. He dicho que el 70 al 80% de las células de estas células producen las inmunoglobulinas, partículas sumamente importantes y vitales para nosotros, para el funcionamiento de nuestro cuerpo. También les pregunté en algún momento cómo era la cuestión de esta inmunoglobulina, estos anticuerpos que dentro de los cuales hay uno muy importante que es la inmunoglobulina A, que es muy frecuente. La inmunoglobulina es muy frecuente. Cuando nosotros estudiamos un poco nos damos cuenta que es muy mencionada en la leche materna, sobre todo en el calostro, sabiendo de que los niños no tienen inmunidad, recién su cuerpo va a experimentar la presencia de gérmenes extraños y recién a partir del sexto mes hay una respuesta inmunológica. Por lo tanto, la inmunidad que pueden recibir es una inmunidad pasiva, el asumir anticuerpos de la madre para poderse proteger durante los meses en donde su sistema inmunológico todavía está inmaduro y necesita provocar una respuesta determinada. ¿Cuáles son estos componentes que tienen esta inmunoglobulina A? Habíamos mencionado todas las secreciones seromucosas del organismo, saliva, las lágrimas, el calostro, las secreciones respiratorias, las secreciones gastrointestinales, la genitourinarias y una serie de cosas interesantes ahí. También le había consultado a ustedes cuál era cuando ustedes hablan de sistema inmunológico y tubo digestivo, cuál es una estructura de referencia que ustedes hayan visto en anatomía o en histología. Sabíamos que ahí está la famosa placa de Peyer. Las placas de Peyer no son otra cosa que cúmulos de folículos linfoides, ¿no? que están en una parte del hilio, y tienen una función importante de reconocer, de absorber antígenos, patógenos para provocar una respuesta inmunológica frente a los agentes extraños que ya hemos conocido. Luego, cuando se habla del tubo digestivo, acuérdense que el intestino delgado es muy grande. Estamos hablando de 7 metros. Si tenemos una estructura sumamente grande, tiene una gran superficie, una superficie grande para absorber, para que se expone a los nutrientes que están llegando y que puede asimilarlos, los puede incorporar. Por eso esto es sumamente importante conocerlo, pues, ¿no? Tiene muchas vellosidades, microvellosidades. Hay un dato interesante ahí, es que este tubo digestivo tiene células. Estas células no viven más de 5 días, entre 3 a 5 días. Su proceso más óptimo es en los primeros 2 o 3 días, pero después de los 5 días mueren. Estas células mueren, pueden ser recicladas, es decir, los derivados de estas células se pueden reutilizar nuevamente, sobre todo en el caso de las proteínas. Dicen que inclusive se puede recuperar, pueden aportar entre 50 y 60 gramos de proteína diario, pero estamos hablando de la cantidad de células que se mueren al diario y la cantidad de material que se puede reciclar. En este caso estamos hablando de una cantidad importante de proteínas, ¿sí? Entonces ese es un dato también a considerar. Algunos están llegando tarde, no sé por qué aparecen ahorita, pero bueno. Las células del intestino son muy inteligentes, digamos así, porque si yo estoy recibiendo los nutrientes que ya están siendo degradados y estas vellosidades van a ser los que lo van a asimilar, ellas se quedan o se aseguran su nutrición, ¿sí? O sea, sus necesidades energéticas vendrían a ser cubiertas casi en el 50%. Y todas las células que recubren el colon, como yo ya dije, el caso del butirato, cogen sus nutrientes, lo que atraviesan su luz, o sea, lo incorporan. El 70% de sus nutrientes lo incorporan directamente, sobre todo a nivel del colon. También había mencionado a ustedes y conocían la diferencia entre ayuno e inanición. Habíamos dicho que la diferencia entre ayuno e inanición es que el ayuno es un periodo que puede ser de 12, 14, 16 horas, 18 horas, en donde la persona no ha ingerido absolutamente nada, ni agua ni alimentos. Es un periodo importante. Cuando nosotros hacemos nuestra última comida a 5 de la tarde, por ejemplo, nos levantamos a las 7 de la mañana, estamos hablando de más de 12 horas, estamos hablando de un ayuno. Por eso
el hábito que debemos tener es romper ese ayuno proporcionando ciertos nutrientes para que las células puedan funcionar de una manera eficiente. Cuando hablamos de inanición, estamos hablando de un periodo más largo, en donde no hay exposición a las vellosidades intestinales, a las microvellosidades de nutrimentos. Por lo tanto, si algo no funciona, se atrofia, las células se atrofian, disminuye la secreción, disminuye la capacidad absortiva, disminuye el flujo sanguíneo hacia esa zona, es decir, que comienza a perder su capacidad absortiva. Esto es un dato muy importante, sobre todo para aquellas personas que sufren trastornos alimenticios, como el caso de la anorexia o la bulimia, que ya veremos en su momento. Sobre toda la anorexia, que la persona tiene un trastorno psiquiátrico tipo alimentario, en donde la persona tiene una percepción errónea de la imagen corporal. Entonces, está muy delgada, pero piensa que está con obesidad o con sobrepeso. Entonces, busca la forma de suprimir o de evitar los alimentos. Este proceso largo, que evidentemente desencadena un cuadro clínico muy grave, puede llegar al extremo de que la vellosidad pierde totalmente su capacidad de absorción y su capacidad de formarse, de formarse, ¿no? Dándose el caso de que por cada 10 casos de personas con anorexia, 2 terminan en situaciones sumamente graves que a pesar de los esfuerzos médicos o de intentar suministrar los nutrientes adecuados, no hay una buena respuesta. Esto es un dato importante también que ustedes deben considerar. También habíamos hablado de la importancia que se tiene, no sé por qué se entran algunos y salen de nuevo. Bueno, la importancia que tiene el hábito de tener por lo menos unas 5 comidas en el día. Una en el desayuno, media mañana, en el almuerzo, media tarde, en la merienda y en la cena. No es comer cualquier comida en cualquier momento, simplemente es desglosar un poco los nutrientes durante el día para dar un soporte sostenido de nutrimentos para que las células puedan funcionar de una manera eficiente durante el tiempo que ocurre, ¿no? También se menciona de manera enfática que la mayor absorción ocurre en los primeros 100 centímetros de intestino delgado. Y la presencia del alimento ya de por sí hace que el cuerpo libere una serie de hormonas, estimula la formación, la liberación de enzimas de diferentes partes del cuerpo, ¿no? Tenemos el caso del páncreas, cuando hablamos de insulina, glucagón, por ejemplo, por decir algo, tenemos el caso de la bilis, tenemos el caso del mismo tubo digestivo. El hecho de que entren los nutrientes, los nutrimentos en moléculas complejas, incita a que las enzimas tengan que trabajar. Si entra un hidrato de carbono, sabemos que los hidratos de carbono tienen que ser metabolizados o comenzar su proceso de degradación desde la boca, ¿no? Ahí hablan de la famosa tialina o la famosa milasa desde la boca. Cuando ya van a hablar en el tubo digestivo, se van a encontrar que los hidratos de carbono son degradados por la milasa. Cuando ya hablamos de las grasas, vemos que las grasas, aunque se habla ya de una lipasa salival, comienza a ser degradada una parte en el estómago y otra parte en el intestino. Cuando hablamos del estómago, tenemos, por ejemplo, la lipasa gástrica, que forma parte del jugo gástrico, que actúa sobre compuestos, sobre grasas con cadenas cortas, triglicéridos con cadenas cortas. Y ahí también se forman los ácidos grasos de cadena corta, triglicéridos de cadena corta. Bueno, triglicéridos de cadena corta, bueno, lo meteré. Entonces, ahí tienes el caso de la lipasa. O sea, la lipasa gástrica, ¿sobre quién actúa? Sobre triglicéridos, pero de cadena corta, no sobre triglicéridos de cadena larga. Si alguien no recuerda bioquímica, deben saber que los triglicéridos están formados por el glicerol, que es un compuesto de 3 carbonos, y 3 cadenas largas de ácidos grasos. 3 cadenas largas de ácidos grasos. Cuando son largas se llaman el ácido estiárico. Los ácidos grasos largos se llaman ácido estiárico. Y los ácidos grasos de cadena corta son el acetato, el propionato y el butirato. Ya lo dije hace poquito. Pero cuando son cadenas largas se llaman ácidos grasos los ácidos grasos de cadena larga. El más frecuente que nosotros generalmente consumimos, tenemos el estiárico, pero también ustedes conocen el ácido oleico, el palmítico, el láurico y todos esos ácidos grasos que son de cadena larga y de cadena mediana. Muy bien. Con respecto a los hidratos de carbono, estoy poniendo un ejemplo de hidratos de carbono, estoy hablando de las grasas. El metabolismo de la grasa también es complejo, ¿no? La grasa, ustedes saben que los triglicéridos, que son la principal fuente de energía,
con respecto a las grasas, porque también tienes colesterol y tienes fosfolípidos, porque el triglicéridos es la principal fuente de energía. Estos se tienen que degradar por acción de la lipasa pancreática, porque la gástrica ya habíamos dicho que actúa sobre los triglicéridos de cadena corta. Cuando tenemos el caso de los triglicéridos de cadena larga a nivel del intestino, actúa la lipasa pancreática y los degrada en ácidos grasos y glicerol. O a veces una cadena se queda pegada al glicerol y se llama monoacilglicerol o monoglicérido. O sea que la acción de la lipasa provoca la ruptura de dos ácidos grasos de cadena larga y uno queda pegado al glicerol. Entonces queda monoglicerol más ácidos grasos. Ellos, en esas circunstancias, es cuando el cuerpo lo asimila, lo incorpora, lo mete al sistema. Lo mete al sistema y dentro de las células se pueden reagrupar nuevamente. Y ahí adentro, ustedes conocen también más que yo que ellos se unen con las otras grasas, con el colesterol, con vitaminas liposolubles, con una serie de componentes y forman el famoso kilomicrón, que luego pasa al sistema linfático, el conducto torácico, termina luego desembocando en el sistema sanguíneo, en la coyuntura, en el punto de encuentro entre la yugular y la subclavia, y luego cuando ya entra en la circulación sanguínea se pone a disposición del hígado, en donde se acumula y luego se distribuye, como ustedes conocen. De ahí es que el exceso de grasas termina acumulándose en el hígado, produciendo lo que ustedes conocen como hígado graso, esteatosis hepática, e inclusive si los triglicéridos se acumulan mucho, puede también producir efectos sobre el páncreas, produciendo una pancreatitis por hipertrigliceridemia, entre otras cosas. También se deposita en las células grasosas propiamente dichas y en los músculos. Entonces hay una serie de mecanismos que ocurren en este proceso. Habíamos dicho que también que en el tubo digestivo se encuentra en contacto con una cantidad importante de agua. Se dice que aquí se manejan de entre 7 y 9 litros de agua, ¿no? 7 a 9 litros de agua. Una gran cantidad de agua se utiliza en la saliva, se habla de 1 o 1.5 litros. Otra cantidad importante de agua se utiliza en el jugo gástrico, se habla de 2 o 2.5 litros, y también en otras secreciones que ustedes conocen, pues la bilis, el páncreas, secreciones intestinales. Estamos hablando de una cantidad importante de agua. De ahí viene la importancia del agua, porque si nosotros decimos, si el volumen sanguíneo necesita de 4.5 a 5.5 litros, que es lo que nosotros tenemos en volumen sanguíneo, y estoy diciendo que el doble de eso se utiliza en el sistema digestivo para poder cumplir sus funciones vitales, estamos hablando de un dato muy importante. Si esto, fíjense que todo el proceso del alimento que llega hasta el colon, cuando llega al colon llega con 1 litro de agua, es decir, prácticamente todo el proceso es acuoso, es fluido, está disuelto en agua. Recién cuando llega al colon, en el colon es que lo que queda, porque lo que se va a excretar es las heces con solo 100 mililitros de agua, es decir, que la mayoría del agua va a ser absorbida a nivel del colon. Es decir, que el tubo digestivo tiene una gran capacidad absortiva de agua, y también esto demuestra que el agua cumple un papel vital para nosotros, por eso la necesidad de incorporar frecuentemente agua y no estar en un proceso de desequilibrio, porque esto puede afectar la osmolaridad, como lo vamos a ver en breve, ¿no? Muy bien, eso con respecto a esto, ¿no? Bueno, de ahí cuando el alimento llega al colon, sabemos que el colon absorbe la mayor cantidad de agua, electrolitos tal vez, y algo más por ahí, ¿no? Ya cuando llegan al colon, viene el proceso de fermentación. Y yo dije que ahí es donde la flora bacteriana juega un papel importante porque nos ayuda a formar ácidos grasos de cadena corta, AGCC, ácidos grasos de cadena corta, que son sumamente importantes y vitales para darle seguridad o para darle los nutrientes adecuados a las células intestinales del colon. De esa manera poderlo garantizar su alimentación y también protegerlo contra cualquier factor que pueda activar oncogenes que puede desarrollar el cáncer de colon. Ya lo hemos mencionado hace poquito, ¿no? La clave está en que mejora el pH del colon, lo reduce, aumenta la cantidad de bacterias, proliferan más bacterias, la reproducción es mucho mejor y ahí se cumplen todas las funciones importantes y vitales. Muy bien. Con respecto a las enzimas, lo hemos mencionado, las enzimas se forman en la boca, se forman en el estómago, se forman en el páncreas, se forman en el intestino delgado. Clave importante ahí que el intestino grueso no forma enzimas digestivas. Eso es importante. Creo que lo que más hay que resaltar, también que la absorción de las fibras no se da. Nosotros tenemos que tener
un buen sistema digestivo, un tubo digestivo realmente cuidado. O sea, si nosotros entendiéramos esto, tal vez le tendríamos mayor importancia al tipo de alimentación que nosotros nos damos. Porque el tipo de alimentación que nosotros nos damos es la que nos va a llevar a situaciones realmente críticas en la adultez o en los años posteriores, porque en los años de juventud no se evidencia, pero después en los años posteriores se vuelve muy manifiesto, ¿no? Porque además de eso, enfermedades digestivas como procesos infecciosos frecuentes, un proceso inflamatorio colitis o síndrome de colon irritable, una superestimulación, secreciones anormales, un flujo sanguíneo que no es adecuado. O sea, todo eso va a hacer que el sistema, que el tubo digestivo no se encuentre adecuado y que su función inmunitaria realmente se encuentre alterada. Eso también es un dato importante. Como todo en el cuerpo hay mensajeros químicos que son los famosos neurotransmisores. Los neurotransmisores y los famosos neuropéptidos que ustedes tienen que leer. Lean, por ejemplo, por favor, este capítulo que teníamos que ver hoy día. Leanlo, por favor, de Krauss, porque es un capítulo muy importante. Ustedes van a ver todas las señales que hay ahí. Hay señales que hacen que el músculo se contraiga, que el músculo se relaje, que se secreten líquido, que mejore el flujo sanguíneo, que mejore la motilidad, que la secreción sea eficiente. Es decir, hay un mecanismo importante de comunicación con respecto a los neurotransmisores. Con respecto al sistema nervioso, que también ustedes ven que el sistema nervioso es muy importante aquí, porque aquí hablamos del sistema simpático y del sistema parasimpático, que tiene funciones contrarias o diferentes a las funciones que nosotros hemos conocido, pues, ¿no? Cuando hablamos del sistema simpático, nosotros siempre nos referimos a estimulación, pues, ¿no? Cuando vemos el corazón. Y cuando hablamos de simpático, como de relajación, pero acá es al revés. El simpático inhibe y el parasimpático estimula. De aquí viene la importancia del vago, sobre todo en la contractibilidad y en el aumento de la secreción, ¿no? Entonces, muy claro con eso, porque el simpático, ¿qué hace? Inhibe neuronas motoras, obviamente afecta la contracción, afecta la secreción. El parasimpático, en cambio, con una actividad vagal, estimula la secreción de ácido de las células parietales y cumplen funciones realmente interesantes y un poco diferentes a las que nosotros hubiéramos esperado, ¿no? En el tubo digestivo también hay que considerar que se liberan más de 30 hormonas neuropeptídicas, son bastantes. O sea, realmente vendría a ser como un órgano endocrino de mayor tamaño. Aquí interviene mucho el inicio y el final de la alimentación, tiene que ver con el vaciado gástrico, que es clave, porque si yo enlentezco significa que hago que el vaciado gástrico sea lento, que el vaciado gástrico se demore en el estómago y no pase al intestino. Eso hace que haya una sensación de saciedad y eso disminuye o reduce el apetito. O sea, ahí se juega papeles importantes, por eso es que el vaciado gástrico también es importante, el esofágico, la regulación, la irrigación, la permeabilidad, todas estas cosas son muy importantes. Y aquí aparecen en escena algunas hormonas, como el caso de la grelina o el caso de la motilina. La grelina la forma del estómago, la motilina la forma del duodeno, que le mandan señales al cerebro con respecto al apetito, ¿no? También hay otras hormonas que participan. No sé si ustedes revisan el documento, van a encontrar el polipéptido pancreático, el liberador de gastrina, que son La sustancias, oxintomulina. también la oxintomodulina, que son sustancias que reducen esa sensación de apetito, ¿no? Entonces hay una mayor saciedad, ¿no? Sí, Hay después de muchas la ingesta. hormonas, sí. Disculpe, ¿puedo acotar algo, doctor? Sí, mijita, cuenta lo que quieras. Bueno, sí, como usted lo mencionaba, pues tenemos entre los procesos más importantes que regula siempre las hormonas digestivas, que son las que van a participar de principio a fin en este proceso de la alimentación y el enriquecimiento de los nutrimentos a través de esto. Vamos a tener neurotransmisores que van a trabajar como también neuropéptidos como la grelina, que como usted lo mencionó, pues sí, la grelina es secretada por el estómago y la motilina por el duodeno. Estas juntas van a dar una sensación de apetito, es por eso es que nosotros nos da hambre, ¿ya? Entonces, luego de la ingesta, que nosotros vamos a saciar esa sensación, las hormonas que van a influir para la sensación de saciedad del cerebro, para enviar esa señal, va a ser la PYY336
también unido a la GLP-1, que también es conocido por péptido 1 similar al glucagón, la oximontulina, el polipéptido pancreático y el polipéptido liberador de gastrina, que también se conoce como bombecina. Estos van a enviar a su vez la señalización de saciedad al organismo, por lo cual ya nos vamos a sentir llenos. Y también a su vez estas hormonas que acabo de mencionar tienen también sus funciones, digamos, independientes. Algunas van a participar en el vaciado gástrico, como lo mencionó también hace poco. Eso, como también lo logró acotar, está netamente en el capítulo 1 del libro de Krauss, de dietoterapia, entre la página 74 a 80 más o menos. Continúo. Está bien, Rachel, está bien la acotación, muy bien, excelente, ¿no? Esas hormonas que acaba de mencionar Rachel, algunas se llaman hormonas incretinas, como ya lo dijo. Incretinas también, sí. Entre ellas tenemos la GIP, que es la independiente de ¿cómo se llamaba? De glucosa, y la GLP-1, que esas son las llamadas hormonas incretinas, porque a la vez de promover la formación de insulina, también van a reducir la glicemia en el cuerpo. Y aquí hay un dato interesante que ustedes deben conocer, que las incretinas son hormonas, por eso se las menciona como de manera general, porque ya habla de GIP, GIP1, etc. Estas hormonas realmente, las incretinas, ¿qué hacen? Son hormonas que son producidas a nivel digestivo, que cuando el cuerpo se expone a una gran cantidad de glucosa, ustedes conocen más que yo que cuando nosotros exponemos al cuerpo a mucha glucosa, el cuerpo lo asimila, lo incorpora, pasa el flujo sanguíneo, aumenta los niveles de azúcar en la sangre y eso provoca una respuesta inmediata o una respuesta de la insulina para que pueda actuar sobre las células dianas, como son el hígado, el músculo y los adipocitos, para que abran sus puertas, para que el exceso de glucosa entre a la célula y así baja los niveles de glucosa en la sangre. Ese es el mecanismo que tiene la insulina. Ya, acá las incretinas, ¿qué hacen? Cuando detectan que hay un aumento de los niveles de glucosa que están llegando a la luz intestinal y están, sí, obviamente, van a entrar, van y le dicen al páncreas que hay un exceso y el páncreas inmediatamente libera insulina. Produce más insulina, así es. Es decir, que de una manera casi inmediata se regulan los niveles de exceso de glucosa. Y esto inclusive hay una experiencia dando glucosa por vía oral y glucosa por vía parenteral a la misma dosis. Y se pueden ver resultados en donde cuando tomas glucosa por vía parenteral, aumentan los niveles de glucosa durante mayor tiempo, a diferencia de la glucosa que por vía oral, en donde se aumenta la glucosa, entra la glucosa, aumenta los niveles, pero se corrige casi de inmediato por acción de las hormonas, como el caso de las incretinas, ¿no? Además, también, sí. Digo, y lo interesante, doctor, también de esto no solamente es la regulación normal que ejercen estas hormonas, sino también la solución que le brindan al médico, a la ciencia, de que también se pueden crear análogos o sintéticos de estas hormonas para ayudar en tratamientos como la obesidad, la diabetes, síndrome de intestino. Entonces, no solamente el hecho de conocer cómo funcionan es lo importante, sino el conocer cómo podríamos tratar a un paciente con unos análogos similares a estos, porque cuando se sabe que existe un déficit de algún tipo de hormona o alguna se está viendo suprimida por el uso de algún otro tratamiento, porque digamos, hay pacientes que no solamente tienen un trastorno en su metabolismo, ¿no? Sino que también tienen un trastorno, están sometidos a otro tipo de estimuladores externos. Entonces, a veces suprimen la función molecular de ciertas hormonas, de los neurotransmisores, no funcionan de manera correcta y es por eso que nosotros debemos como médicos conocer el origen de estas para ver de dónde podemos nosotros ayudar a la promoción de esto para que funcione normalmente. Correcto. Además, en función de lo que has mencionado, acuérdense que si yo logro reducir los niveles de glucosa o normalizarlos, ya no hay ese efecto típico de que cuando tú tienes un exceso de glucosa, produces un exceso de insulina. El exceso de insulina hace que se meta la glucosa al interior de la célula, pero también baja los niveles de glucosa, produce una hipoglicemia como consecuencia de una hipoglicemia. Y la hipoglicemia vuelve a estimular al cerebro para que, estimular el centro del apetito para que pueda ingresar alimentos para poder regular los niveles de azúcar. Acá ayuda a las incretinas, no solamente que ayudan a reducir los niveles de glucosa, sino también que reducen o disminuyen el vaciamiento gástrico para dar esa sensación de plenitud o de mayor saciedad y evitar el estímulo del apetito. Bien nos ha dicho, ¿no? Estas hormonas están siendo utilizadas para tratar el problema de la obesidad, problemas como la diabetes, tumores, entre otros, ¿no? Muy bien. Incluso un análogo del GLP-2 también está ahora, también hay
que se llama la teglumodulina, algo así. Ya. Está siendo ahora utilizado para los pacientes que padecen de intestino corto y que son ahora pues, sometidos a nutrición parenteral para poder equilibrar su proceso de nutrientes y líquidos en su organismo. Muy Esto bien. también es algo muy, muy importante que se está realizando, con un avance médico sumamente novedoso. Muy bien. ¿Qué otras cosas me puedes comentar, Racha? Parece que estás interesada. ¿Tú te eras parte de este grupo de exposición? Sí, doctor. Bueno, entonces continúa, porque yo pensaba dar la clase completa, yo nomás, pero veo que tú sí has preparado. Sí, doctor, todos Continúa. preparamos, sino que algunos tuvimos problemas con el internet. Bien, Pero, ya. continúa entonces. Entonces, sí, compañeros, por favor, la siguiente, donde dice hormonas. Eso. Bueno, en la anterior, por favor. A breves rasgos, sí. Como el doctor lo mencionó, nuestro tracto digestivo es uno de los órganos, de hecho el órgano más grande, que es secretor de la mayor cantidad de hormonas, 30 familias de hormonas exactamente. ¿Por qué sucede esto? Porque netamente las hormonas que secretan el tracto digestivo son las que van a regular los procesos más básicos de la alimentación, desde el principio a fin, como el apetito, la saciedad, la movilidad del ritmo de los órganos que van a promover estos procesos, también la permeabilidad, también el flujo sanguíneo que va a existir en esto, la promoción de nuevas células que va a favorecer